Bueno, hola a todos. Yo sé que esta hora, un sábado por la tarde, es difícil, después del almuerzo, ya casi 2 días de conferencia, dan muchas ganas de ir a hacerse una siestica bien buena. Y pues gracias por estar acá en vez de ir a hacer la siesta. Voy a tratar de hacer la charla pues, lo más entretenida posible para que no se duerman y espero que les guste. Entonces, antes de empezar, lo más importante, antes de entrar en materia, es que quiero que les demos un aplauso a todos los organizadores por todo el trabajo que han hecho y por tenernos acá hoy. Organizar una conferencia es bastante trabajo y yo sé que ellos llevan varios meses planeándola y gracias a todo el trabajo que ellos han hecho, pues todos estamos acá y todo ha salido muy bien afortunadamente. De hecho, las charlas han sido muy buenas, han sido impresionantes, el nivel ha sido altísimo, los speakers son muy tesos, entonces yo los veo, hasta ahora, pues hasta este speaker yo los he visto aquí parados y como que, uy, qué tesos, saben mucho de lo que hacen, de hecho, a veces hablan de temas que yo no he entendido muy bien. Yo no sé si les ha pasado a ustedes también, pero pues yo los veo a ellos así y yo me siento como así. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va a nosotros. Bueno, como ya dijo David, mi nombre es Sebastián. Seguramente, como se han dado cuenta por mi acento, pues soy de acá. Si no me reconocen de la página web es porque usaron una foto de cuando yo era joven y bello, pero así me veo ahora. En Twitter me pueden encontrar como Sebasoga. Me gusta cuando están dando charlas que me escriban para saber cómo les pareció y si tienen preguntas, pues aprovecho por ahí se las respondo. Soy uno de los organizadores de RubyConf. Este año no la vamos a hacer desafortunadamente, pero el próximo año esperamos volver. Uy, ¿esto se apagó? ¿Qué? Ah, no. ¿Quiénes han venido a RubyConf? Uy, bien, más de lo que pensaba. Qué bueno. Bueno, el próximo año nos vemos otra vez por acá de nuevo. Si alguien está interesado en ayudarnos a organizar la conferencia, vengan y me buscan después de la charla porque nos interesa toda la ayuda que podamos recibir. Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Cookpad. Probablemente muchos no la conocen, aquí en Colombia no es muy conocida, pero pues, digamos que es una compañía relativamente grande. Estamos en 67 países, funcionamos en 21 idiomas. Y es como una aplicación, una página web donde la gente va a compartir recetas, a buscar recetas o a publicar las propias. Y tenemos al mes casi 100 millones de visitas únicas a nivel mundial. Entonces, bueno, como eso estar dando una charla aquí, pues es como una oportunidad tan bacana, yo no quiero dejarla pasar sin antes tomarme una foto con ustedes para que me quede el recuerdo y después en la casa me crean. Bueno, pero todos hagan una bulla así como ¡Ey! ¡Woo! Eso, listo. Bueno, estos 2 días han sido súper interesantes, hemos aprendido muchas cosas, hemos visto muchos conceptos técnicos, algunos nuevos, algunos que ya conocemos, hemos escuchado hablar de schedulers, de operaciones matriciales, de HPC, ¿aló? ¿Aló? De estructuras de datos que usan las bases de datos. Bueno, espero que funcione mejor. Pero esta charla se enfoca un poco más, en el aspecto humano del desarrollo de software más que digamos que en esos aspectos técnicos. Y como se debieron haber dado cuenta, pues por el horario de la conferencia, pues esta charla se llama como, traduciéndola al español, el fracaso de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que un nombre más apropiado para esta conferencia sería como que cómo fracasar a gran escala. Entonces, ¿por qué vine aquí a hablar de eso? Pues porque vine aquí a contarles de la peor embarrada de la que he hecho parte en mi carrera como desarrollador y pues les quiero contar algunas de las razones más importantes. Una de ellas es porque todos en algún momento la hemos embarrado, todos en algún momento hemos tumbado una aplicación que estaba en producción, hemos desplegado a producción algún bug que ha afectado a todos nuestros usuarios y si a alguno no le ha pasado, tranquilos, les va a pasar en algún momento. Si van a estar en esto por un largo rato, créanme que eventualmente les va a pasar, hace parte del trabajo. Y puede que incluso les pase más de una vez. Otro motivo es porque normalmente la gente no habla de esto en público, es decir, aquí en las conferencias, como muchos se han dado cuenta, en esta o en las que hayan podido asistir, pues es por lo que generalmente la gente cuenta es pues, las cosas bacanas que está haciendo en el trabajo, los problemas que ha solucionado,
como los casos de éxito, mejor dicho, pero poca gente comparte realmente sus fracasos y sus historias de fracaso, de las que uno no se siente muy orgulloso. Y pues yo estoy convencido que eso es algo que tenemos que cambiar, pues porque finalmente el fracaso hace parte de la vida y de nuestro trabajo. Entonces, pues estoy contando. Aquí les estoy yo contando una historia, uno de mis fracasos, el más grande de todos. Otro de los motivos es, pues, como salud mental, como dice ahí, y pues la verdad es que cuando uno está en una situación de estas, es súper difícil desde un punto de vista personal, uno se siente el peor desarrollador del mundo, uno se siente como que es pues que todo el tiempo ha estado como fingiendo que sabe lo que hace, realmente uno no sabe ni qué es lo que está haciendo, uno se siente como que es un impostor y que como ya la embarró, todo el mundo se va a dar cuenta. Y la verdad, la razón más importante de todas es que, a pesar de que no es la forma más agradable de aprender, la más divertida, es una forma súper efectiva de aprender de los errores. Cuando uno la embarra, termina aprendiendo porque pues, finalmente tiene que solucionar el problema en el que se metió. Entonces, pues quiero compartirles mi historia, que todos aprendan algo de ella y por ahí derecho, pues mencionarles como por ejemplo algunos embarrados, algunos problemas que han pasado en producción que tal vez puedan haber escuchado que ocurrieron el año pasado. Por ejemplo, uno de ellos fue, le ocurrió en GitLab en enero del año pasado, fue bastante público, no sé si algunos lo recuerden, y GitLab estuvo caído durante varias horas, creo que no alcanzó pues, tampoco a ser un día, pero pues creo que básicamente ninguno de los usuarios de GitLab lo podía usar. Y ellos fueron, digamos que bastante transparentes al respecto y lo manejaron, me parece que bastante bien. Otro fue el de S3 el año pasado, que al S3 caerse se cayó la mitad del internet del mundo, la mitad de las páginas web no funcionaban, y no me puedo imaginar el estrés que la gente que estaba manejando ese problema tenía una de las cosas más... Una de las cosas más chistosas de todo, pues chistosas para uno que lo está viendo desde afuera, es que tenía una página como del status page de sus servicios y S3 aparecía como que estuviera perfecto. Y el, Gracias, parce. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan ahí? Listo. Bueno, estamos hablando de fracasos, pues todos tenemos problemas en el trabajo, ¿sí o no? Entonces, en la página web ellos mostraban como que todo estuviera normal y resulta que el problema era que como la X rojita que tenía que mostrar ahí no estaba apareciendo porque también estaba alojada en S3 y ellos mismos lo reconocieron. Entonces, quieren hablar de problemas graves y de estrés, imagínense eso. Y pues bueno, no todos trabajamos en Amazon, no todos trabajamos en GitLab o en Facebook o en Google, que tenemos algunos speakers acá, pero de todas formas, todos trabajamos en empresas que hacen productos que de alguna manera otras personas, otros seres humanos usan y dependen de él. Entonces, finalmente, cuando uno la embarra y cuando tiene un problema en producción, así no sea de esa escala, igual siempre es súper estresante y siempre es una mala situación para estar en ella. Entonces, antes de seguir y contarles un poco más de mi historia, quiero que cada uno se tome unos segundos y piense qué es lo peor que les podría pasar en su trabajo. Por absurdo que suene, por ridícula que sea la situación, piensen por unos segundos qué es lo peor que les podría haber pasado en el trabajo, o que les podría pasar, perdón, en el trabajo. Bueno, eso que se están imaginando, o algo equivalente a eso que se están imaginando, fue lo que me pasó a mí. Entonces, ya les voy a contar. Y van a entender por qué la charla se llama como que el fracaso de la noche a la mañana. Para eso les tengo que explicar cómo funcionaba el producto de la empresa donde yo trabajaba. Entonces, pues nosotros teníamos una aplicación móvil que le permitía a la gente que iba todos los días al trabajo en el carro, pues como compartir carro, ya les explico más o menos qué hacía. Entonces, digamos que tenemos a una persona que se llama Marcela. Marcela tiene un carro, todos los días va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa.
Y la aplicación le permitía a Marcela encontrarse o conectarse con personas como Claudia, que tenían una ruta similar, un horario similar. Entonces, digamos que les daba una ruta para que todos los días compartieran el carro, establecía un costo por cada viaje en el que compartían el carro, y ellos empezaban a compartir el carro para el trabajo y de regreso, y llevaba registro de cada viaje que tenían. Incluso les permitía encontrar a más gente, como por ejemplo Juan, y que compartieran el carro con Juan, y les llevaba el registro de cuántos viajes hacían con Juan. Entonces, una vez a la semana, la aplicación lo que hacía era que cogía en este caso, digamos que Claudia y Juan, que eran los pasajeros, y les cobraba, y cogía esa plata y se la pasaba a Marcela, que era la conductora. Entonces, esto más o menos estaba implementado de la siguiente manera. Cada semana un proceso como que se disparaba, se ejecutaba, y lo que hacía es que iba a la base de datos y miraba cuáles eran todos los viajes que las personas que usaban la aplicación habían hecho durante la semana anterior, y cogía de la base de datos, digamos que formaba una pareja como de pasajero y conductor, y ponía un elemento por cada dupla de esas en una cola. Entonces, como se pueden imaginar, pues la cola tenía bastantes elementos, digamos que cada semana, y más o menos así era que se veía cada elemento de esa cola. Entonces ponía el pasajero, el conductor, y cuánto les iba a cobrar, cuánto le iba a cobrar a ese pasajero por todos los viajes que esa semana había hecho con ese conductor. ¿Sí es claro más o menos? Ok, listo. Entonces, después de eso, lo que hacía el sistema era que cogía cada elemento en la cola y le cobraba al pasajero y después le pagaba al conductor. Esa parte que está ahí como encerrada aquí en este círculo es toda la CIA, digamos que la plataforma de pagos que estábamos usando. Entonces, para hacer como un resumen rápido de lo que acabo de explicar. Las personas compartían su carro todos los días para ir al trabajo y regresar a la casa. Había un proceso de pagos que corría una vez a la semana. Ese proceso le cobraba a los pasajeros y le pagaba a los conductores. Entonces, ahora miremos qué fue lo que pasó. Para entender, pues para que entiendan un poco mejor cuál fue el problema. Y entonces, un sábado, porque este proceso corría los sábados, yo no sé por qué, muy temprano, a las 6 de la mañana, el proceso empezó a correr, como siempre. Entonces, aquí les voy a mostrar como un timeline de lo que yo llamo el sábado negro. Y no tiene nada que ver con el viernes negro, que los descuentos, que las promociones, que vamos a comprar cosas, no. Nada de eso, fue un día bastante aburrido, ya no sé por qué. Entonces, ese sábado el proceso corrió y después resulta que una usuaria se levantó muy temprano a comprar unas cosas para hacer el desayuno en la casa con su familia, fue a comprar pan, huevos. Cuando fue a pagar, resulta que le declinaron el pago, la tarjeta no pasó. Entonces ella como que, tan raro, porque pues, la tarjeta no me funcionaría. Entonces empezó como a averiguar qué estaba pasando, no sé si miró una aplicación en el celular o llamó al banco. Cuando se dio cuenta que estaba pasando, resulta que la empresa en la que yo trabajaba le había cobrado, tenía miles de cargos de la empresa en la que yo trabajaba y pues no tenía fondos en la tarjeta. Por eso no pudo comprar su desayuno. Entonces, digamos que ya más o menos a las 6:25 de la mañana, ya las cosas en ese sábado negro no se estaban viendo muy bien. Resulta que empezamos a recibir quejas de más usuarios, no solo de esa usuaria. Y pues eran algunos, pero después resulta que fueron más. Entonces ya, digamos que el equipo como de servicio al cliente, por decirlo así, empezó a recibir una gran cantidad de quejas y a las 6:34, ya digamos que el bug estaba reportado, las cosas estaban viendo bastante mal. Yo estaba durmiendo, es un sábado, ¿quién está despierto un sábado a esa hora, por Dios? Estaba feliz durmiendo. Cuando tan recibo una llamada, me despierta como que, ¿y ahora qué me está llamando? Cuando veo el teléfono, es mi jefe, muchos de pronto lo conocen. Él normalmente es así, buena gente, tranquilo. Entonces yo le contesté y me dijo como que, hey, qué pena llamarlo hasta ahora tan temprano, pero es que hemos recibido un montón de quejas de los usuarios, parece que hay un problema con el proceso de pagos en producción. Cuando me dijo esto, yo sé que a pesar de que sonaba muy tranquilo, él realmente se estaba sintiendo así.
Entonces yo como que sí, también tratando de quedar tranquilo, como que sí, no, de una, claro, yo ya me fijo a ver qué es lo que está pasando, hablemos por chat. Yo pensé que ya la llamada se había colgado cuando yo como que, ¡jue pucha! Y entonces mi jefe como que, hey, todavía estoy aquí. Sí, fue un poco incómodo, pero los dos nos terminamos riendo. Eh, bueno, entonces ya, así hasta ahora, así se ve el sábado negro. A las 6:43 recibí una llamada diciéndome como que "Hey, hay un problema". Entonces, bueno, prendí el computador, empecé a mirar qué estaba pasando. Cuando empecé a mirar, vi que había un montón de pagos duplicados. A mí me faltó la palabra al final por lo que veo. Un montón de cobros duplicados, perdón. Entonces, pues como les conté, este era el sistema, así se veía, entonces empecé a investigar qué pasaba y dije, no, pues lo primero que tengo que hacer es básicamente evitar que se hagan más cobros y como cortar este pedazo de aquí del sistema. Y después lo que me di cuenta es que la cola seguía creciendo. A pesar de que ya habíamos cobrado muchas veces a muchas personas, la cola seguía creciendo. Entonces lo que hice fue, además, digamos que parar el proceso, que ponía más elementos en la cola, para que pues, no se siguiera llenando porque no tenía ningún sentido lo que estaba pasando. Entonces, como que digamos que en el afán de solucionar el problema y digamos que darle alguna solución a todos los usuarios que hayan sido afectados, lo que decidimos rápidamente fue hacerle un reembolso a todos los usuarios, por todos los cobros que les habíamos hecho. Y después nos dimos cuenta que cuando hacíamos eso en la plataforma de pagos, digamos que no devolvía esta última parte de ahí, entonces digamos que no paraba el pago que se le iba a hacer a los conductores. Y pues afortunadamente ese proceso sí tomaba como unos 2 días hábiles, entonces, porque así funcionan los bancos. Entonces eso lo pudimos, digamos que, reversar antes de que pues, saliera del bolsillo de la empresa un montón de plata hacia los conductores que realmente no tenía que haber llegado. Entonces, listo, digamos que como a las 7:28 ya el problema de cierta manera estaba contenido, pero todavía pues faltaban muchas cosas por hacer. Ya les voy a contar un poco más de qué se trata. Entonces, primero empecé a ver qué era el montón de elementos que hay en esa cola y empecé a ver pues, que había como un patrón, es decir, muchos estaban repetidos, es decir, muchos tenían el mismo pasajero, el mismo conductor y el mismo valor a cobrar. Y pues esta digamos que fue como la primera parte donde identificamos que estaba el bug. Y es que, pues digamos que esta parte de aquí, la que aparece en roja, perdón, tenía un error y lo que estaba haciendo era que realmente estaba cogiendo cada, digamos que tupla de conductor y pasajero con su valor y poniendo el resto de tuplas cada vez que procesaba una nueva. Entonces, por eso todos aparecían miles de veces. Y el segundo problema estaba en que en la parte que ahora aparece roja, no estábamos verificando que si antes de cobrarle a alguien ya lo hubiéramos cobrado por esa semana, que es algo, digamos que bastante básico, un error bastante básico que cometimos, donde no hicimos, digamos, que esta operación fuera idempotente. Entonces, ese día me la pasé todo el día como asegurándonos que hubiéramos solucionado el problema, cambiando el código, viendo que hubiéramos hecho bien todos los refunds a todos los pagos que habíamos hecho, hablando con las personas digamos que de servicio al cliente y ayudándolos a responder las preguntas que todos los usuarios que estaban bastante bravos tenían. Y desplegamos como la solución a las casi 11 de la noche y poco tiempo después empecé a buscar un nuevo trabajo. Bueno, esta parte no es tan cierta, pero de verdad que así era como me sentía realmente, me sentía bastante frustrado. Así ya creo que me pueden entender un poco mejor. Bueno, entonces como para hacer un resumen de qué fue todo lo que pasó, más allá de la parte técnica teníamos miles de usuarios afectados. De hecho, los usuarios más afectados eran los usuarios que más usaban la aplicación, es decir, los usuarios más importantes para nosotros. A un usuario le habíamos cobrado $5.000, que fue el que más le cobramos. A uno de ellos le habíamos cobrado hasta 200 veces. Y a muchos usuarios de ellos les habíamos
pues llenado todo el cupo de la tarjeta de crédito, o los que estamos usando la tarjeta de débito les habíamos vaciado la cuenta de ahorros. Bueno. No sé por qué el aplauso, pero bueno, gracias. Entonces, una cosa que digamos que ya sabíamos que, pero por el afán de solucionar el problema no tuvimos en cuenta antes de ahí, digamos que tratar de resolver el problema, es que hacer un reembolso no es inmediato, toma hasta 5 días hábiles. Entonces, las personas que no tenían cómo ir al supermercado y pagar por la comida que necesitaban, o pagar la gasolina para el carro en el que tenían que llevar a sus pasajeros, pues no, a ellos no les servía que dentro de 5 días hábiles les devolviéramos el dinero. Entonces, lo que empezamos a hacer fue como empezar a, digamos que proactivamente, buscar a usuario por usuario afectado, porque pues digamos que habían unos que o no se habían dado cuenta o no se habían comunicado con nosotros, explicarles lo que había pasado y ofrecerles una forma como expedita, por decirlo así, para hacerles llegar el dinero. Entonces, en muchos casos eso era una transferencia bancaria, en otros era mandarles un cheque físico. Para todos los que necesitaran como una solución antes de los 5 días hábiles, les ofrecimos una solución. Eso fue bastante costoso para la empresa, fue bastante trabajo, pero pues digamos que es lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Creo que es una de las cosas que sí hicimos bien. Bueno, entonces, ¿por qué? Pues volviendo como el por qué. ¿Por qué hablé de esto? ¿Por qué les quise contar esta pesadilla por la que pasé hace un tiempo? Es porque pues cosas embarazosas, penosas, nos pasan a todos todo el tiempo, porque muchos pueden creer o podemos creer, como yo lo hacía en ese momento, que porque tenemos buenos tests estamos a salvo, y no, nosotros teníamos buenos tests, no lo suficientemente buenos claramente, pero teníamos. También uno cree que porque tiene buenas prácticas y, por ejemplo, hacemos code review antes de mandar cualquier cosa a producción, es mucho más difícil que algo como esto nos suceda. No, este código fue revisado por varias personas antes de pasar a producción, aún así llegó a producción. También muchos pueden creer que no, tenemos un equipo de QA que hace pruebas, son súper buenos, se dan cuenta de todos los bugs que tenemos. Pues a veces no, nosotros también teníamos un equipo de QA y aún así esto ocurrió. Finalmente, el software es escrito por seres humanos y los seres humanos, como todos saben, no somos perfectos y cometemos errores. Y eventualmente, a pesar de que tengamos los mejores procesos y sigamos las mejores prácticas, algo se nos puede pasar y algo como esto puede llegar a ocurrir. Entonces, necesitamos hacer que admitir los errores sea fácil. Afortunadamente, yo trabajaba en una empresa donde digamos que teníamos una muy buena cultura y nunca me sentí atacado ni sentí que iba a ser malo admitir el error. Y pues el equipo lo tomó bien, pero a pesar de todo, pues digamos que la confianza de una u otra manera siempre se va a ver afectada y es muy importante que por lo menos las personas sientan que es fácil admitir cuando cometieron un error y que sientan que no van a ser juzgadas. Yo sé que esto es bastante difícil y seguramente para las personas que trabajaban conmigo en este momento eran como que, este man, qué hombre, todo lo que nos matamos aquí trabajando, todo el esfuerzo que hacemos para hacer un buen producto, y van y hacen este error, la embarran de esta manera. Yo seguramente me hubiera sentido así si hubiera estado del otro, digamos, lado de la historia, pero pues es bastante importante ser conscientes que esto le puede pasar a cualquier persona y en vez de juzgar, apoyar, digamos, que a nuestros compañeros que estén pasando por una situación de esas tan difíciles. Y porque también es súper importante, yo sé que puede sonar muy obvio, pero muchas veces no lo es asegurarnos de saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué es importante? Pues porque si no, no vamos a poder evitar que vuelva a pasar. Una cosa que es muy importante hacer, a pesar de que, mejor dicho, que no es muy obvia, pero que créanme que aprendí la lección a las malas, y es que hay que, digamos que, actuar despacio, a pesar de que uno siente que lo que tiene que hacer es solucionar el problema ya, que la urgencia es máxima, que no podría, que nada espera, es muchas veces mejor tomarse las cosas con calma, pensarlas varias veces antes de actuar para intentar solucionar el problema. Por ejemplo, lo que hicimos con los reembolsos después nos trajo un montón de problemas porque igual el reembolso para los usuarios ya iba en camino, entonces a muchos igual les llegó, entonces pues, no podíamos estar seguros que igual ellos nos iban a devolver la plata después si la recibían. Y muchas veces actuar digamos, que de la
impulsiva, por decirlo de alguna manera, pues, o reaccionar de la forma que primero se nos ocurre, no es realmente lo mejor, sobre todo porque uno está pues, bajo mucho estrés. Entonces, volviendo a lo que decía ahorita de entender qué fue lo que pasó, es importante documentar el problema, escribir qué fue lo que pasó, que quede un registro, pues, y todo lo que voy a mencionar ahorita es lo que muchas personas llaman un postmortem, documentar qué fue lo que se hizo para solucionarlo y qué fue lo que aprendimos. Esto es bastante importante y es muy importante también, pues, como dejar claro que no se trata de señalar al culpable, no de ir a hacer git blame a ver quién fue el que escribió el código, dónde está el bug, porque realmente eso no va a solucionar el problema. No va a solucionar por lo menos el problema de fondo. Y como ya para ir terminando, les quiero pues como dejar un mensaje importante y es, así como nosotros no somos el código que escribimos, tampoco somos nuestros fracasos. Los fracasos no nos definen. Nos puede definir un poco más cómo los afrontamos y qué aprendemos de ellos, pero realmente no cuando nos ocurre. Somos humanos, todos cometemos errores, todo es temporal. Créanme que cuando eso estaba pasando, pues el sábado negro fue un día muy largo, pero esto duró mucho más. O sea, esto no fue una cosa de un día, fueron varias semanas, digamos que documentando qué fue lo que pasó, viendo en qué habíamos fallado, viendo qué podíamos hacer para mejorar y sobre todo, digamos, que dándole la cara a los clientes, que es la parte más dura, a los usuarios, y pues dándoles una solución. Sobre todo tratando, digamos, que no perder muchos usuarios, porque pues fue un problema bastante grave. Entonces, quiero que, así como yo estoy aquí contándoles de mis fracasos y celebrándolo con ustedes, y gracias por aplaudirme, pues también quiero que ustedes compartan los de ustedes, pueden usar en Twitter el hashtag de la conferencia y escribirlos por ahí, pueden buscar después, y yo les doy un abrazo, lloramos juntos, nos consolamos. Bueno, eso es todo por mi charla, que les quería contar que Cookpad, donde trabajo, estamos en este momento contratando desarrolladores para el backend, para infraestructura y en Machine Learning, por si les interesa. En la página hay un link donde pueden ir a ver las posiciones que están disponibles o me pueden venir aquí a preguntar cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos por su atención.